Vamos a leer Hebreos 10, 32 al 34. Dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Inclina tu rostro, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es maravillosa, es pan de vida, es alimento para nuestro cuerpo, para nuestro espíritu, Señor. Permite que nosotros podamos hoy entender esa palabra, que podamos apropiarnos de ella, pero lo más importante es que podamos vivirla y sentirla en nuestro diario vivir, Señor. Pues tu palabra es viva y eficaz, Padre eterno. Que podamos reflexionar durante esta semana sobre esta palabra, Señor, porque tú nos hablas. ¿Qué quieres decirnos a cada uno de nosotros hoy? Porque tú hablas particularmente a cada uno de nosotros. Háblanos, Señor, en esta mañana maravillosa, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nosotros debemos entender que un hijo de Dios persevera en la fe, porque Dios es fiel para mantenerte a ti en esa fe. Cuando nosotros venimos a aprender la palabra de Dios, estamos viniendo a adquirir ese conocimiento de ese Dios maravilloso que nos amó primero. Es tan importante nosotros conocerle, primeramente, para que nosotros podamos rendirnos completamente a ese amor de Dios, a su presencia en nuestra vida, a su dirección. Y debemos decir que la vida cristiana es diaria, no es solamente el domingo que tú eres cristiano o aquellos que nos escuchan a través del internet, no solamente el domingo o el miércoles eres cristiano, o sea, como si fuera una capa que te pones y luego que sales de aquí, pues te la quitas y ya eres otra persona. La vida cristiana es diaria y requiere una determinación sostenida. ¿Qué quiere decir eso? Que haya perseverancia. Tiene que haber esa perseverancia en la fe, tiene que haber esa determinación sostenida en el tiempo, porque cuando nosotros empezamos, debemos avanzar en la fe, debemos avanzar en el adquirir conocimientos de Dios y debemos avanzar en esa madurez espiritual en la cual todos queremos llegar, ¿no es verdad? No se puede vivir la vida cristiana a veces. O a veces sí o a veces no. Es como el joven que se inscribe a la universidad, al college. Unos días va y otros días no. ¿Tú crees que se va a graduar al fin de curso? No. ¿Tú crees que se va a aprender aquello que decidió estudiar, sea biología, medicina, o sea, leyes? No. Porque va a quedar a medias. Así nosotros como cristianos estamos llamados a caminar en fe, a ser perseverantes, a ser determinantes en nuestra vida, para que vayamos adquiriendo ese conocimiento maravilloso que Dios tiene. Tenemos la palabra de Dios y aún así no alcanzaremos a conocer completamente a Dios. Pero allí hay una gran parte de ese fundamento, de ese amor que tiene Dios por nosotros. Si usted no se inscribe en esa carrera que dice el apóstol Pablo que es como una carrera, ¿verdad? No de 100 metros de velocidad, sino una maratón, que quiere decir que es de resistencia. Si nosotros nos inscribimos a esa carrera, una vez matriculados allí, pues siempre vamos a querer estar ahí, siempre vamos a estar enfrentando los retos que ella representa. Porque habíamos hablado el domingo anterior que cuando somos cristianos no quiere decir que somos eximidos de los problemas. La diferencia allí es que los problemas están, pero tenemos una gran esperanza, que es Cristo Jesús. ¿Y esa esperanza cómo la conocemos? A través de la palabra. Si no venimos a conocer la palabra de Dios, no sabemos dónde estamos, en qué piso estamos parados. Pero cuando venimos a conocer la palabra de Dios, sabemos que estamos sobre la roca fuerte que es Cristo Jesús. Algo inamovible,
algo estático, fuerte, una fortaleza. Pero cuando no lo conocemos, ¿de dónde vamos a echar manos? ¿Del TikTok? ¿De aquellos mensajes de positividad que dejan algunos allí? Eso es superfluo, eso es pasajero, eso no tiene fundamento, porque simplemente se vive de emociones. Por eso los jóvenes son atrapados tan grandemente a través de aquellas plataformas, porque se mueve el sentir, la emoción. Los mejores lugares, la mejor ropa, comentarios zafados de tono, sin ningún fundamento, pero mueven el sentimiento. Entonces me hacen reír, me hacen entristecer o me hacen enternecer con alguna situación. Pero todo es vano, todo eso pasa. Hay que ir a las profundidades, donde realmente está el gozo, y el gozo está en Dios. Y es Jesús quien nos lo enseña. Entonces, nosotros vamos a estar enfrentando retos. Yo podría preguntar hoy en esta mañana, ¿contra qué es lo que usted está batallando hoy en día? Piénselo allí en un momento. Todos vosotros, ¿contra qué estás batallando hoy? ¿Será una enfermedad persistente, tal vez? ¿Será una debilidad física? ¿Acaso un dolor crónico? ¿Acaso esa carrera atlética, como dice el apóstol Pablo, se ha visto llena de lesiones durante este tiempo? ¿Lesiones constantes? ¿O tal vez una relación personal ha quebrantado vuestro corazón y terminó en una desilusión? ¿Cuál es el batallar? ¿Qué es lo que estás pasando hoy en este día? Tal vez te preocupa tu matrimonio, o te inquietas por tus hijos, o estás batallando en tu lugar de trabajo, o estás batallando porque no has podido estudiar lo que quieres estudiar, porque no has ingresado al college, o porque no has ingresado a otro trabajo diferente, o tienes una situación con la iglesia de Dios. Hay tantos campos en los cuales se puede estar batallando, pero tal vez tú te sientes agotado hoy o piensas que estás trabajando demasiado duro. Y algunos dicen, ¿pero por qué a mí? Dicen, ¿no? Pero el Pedro nos dice otra cosa. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Qué quiere decir esto? Que las pruebas, los sufrimientos y los retos que enfrentamos no son únicos para vosotros, no son únicos para nosotros. Toda persona tiene problemas. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos a ti y a mí. Una actitud de poder sobrepasar esas batallas, de poder sobrepasar esas situaciones complejas que vienen a nuestra vida, esos sufrimientos, a través de la paciencia y la perseverancia sobrenatural, o sea, que proviene de Dios. Ahí es la importancia de conocer la palabra, de saber que hay problemas, pero también que hay una solución a esos problemas. Y ese poder lo tiene Dios, ese Dios que nos creó, ese Dios que hizo el cielo, la tierra y todo el universo entero. Y hablamos aquí de paciencia y perseverancia. Van de la mano. La paciencia y la perseverancia. Cuando hay una situación compleja en nuestra vida, Dios quiere enseñarnos a tener perseverancia en diferentes áreas de nuestra vida, que ya lo veremos aquí adelante. Y a través de la paciencia, pues alcanzaremos esa esperanza que tanto necesitamos en algún momento. Si alguna vez te has sentido tentado a darte por vencido y no sabes dónde encontrar la respuesta, yo te animaría a que leyeras este libro maravilloso de Hebreos. Empieza a leerlo, porque su principal propósito, mi amado hermano, es darnos razones para seguir avanzando cuando estamos cansados del camino. Allí es maravilloso. En el capítulo 10, que estamos tratando hoy, en esta mañana, hallamos este versículo y aprendemos del autor que está escribiendo a personas que habían llegado a ser cristianos. Esto es lo que habla estos pasajes 32 al 34. Aprendemos del autor que está escribiendo de esos cristianos que algunos años antes habían resistido una persecución y oposición.
y sobrevivieron a la penosa situación. O sea, tenían una historia ya de resistencia a una oposición, a una persecución. Ellos habían dejado de ser judíos y ahora eran cristianos, seguían a Cristo. Pero había oposición en el pueblo, había oposición de la gente. Algunos querían apedrearles, algunos querían matarles, masacrarles. Era una penosa situación y aunque eran jóvenes, estaban entusiasmados. Y eso nos llama algunas veces como ese primer amor, como el que nosotros tenemos los cristianos cuando nos rendimos a Cristo. Cuando está ese primer amor en nosotros, nada ni nada nos amedrenta, nada ni nada nos asusta, porque está Dios con nosotros presente verdaderamente. Pero al pasar del tiempo, las cosas cambian si no estamos pendientes, si no estamos vigilantes. Y así como estos jóvenes, pues, que tenían ese ardor de su primer amor, llenos de fe, pues aguantaron y sobrevivieron a esa penosa situación. Entusiasmados. Ellos dijeron, resistiremos sin importar las consecuencias, si es necesario, a fin de ser fieles a nuestra fe. Pero pasó el tiempo, la presión se redujo y las cosas se calmaron para ellos. Y se sintieron cómodos. O sea, bajaron su nivel de compromiso. Y hoy en día eso sucede también en muchos lugares, con muchos hermanos de la iglesia que se sienten confiados y bajan la guardia. Y es cuando llega Satanás a aprovechar, o cuando llegan los momentos difíciles que pueden pasar por X o Y motivo, por una decisión nuestra también, a atacarnos, a desestabilizarnos. Y como tenemos la guardia abajo, pues vienen las consecuencias. Entonces, estos jóvenes ya no eran tan jóvenes, pero eran demasiado indiferentes, bajaron su guardia y el tiempo corrió. Y luego un día la situación se desestabilizó de nuevo y la amenaza de persecución surgió nuevamente en ese lugar, como una marejada, como una ola enorme que venía directamente contra ellos. Y las cosas se pusieron peligrosas. Al momento, de nuevo, estos cristianos enfrentaron la perspectiva de sufrir en grande por su fe. Pero esta vez estaban menos llenos del celo de la palabra. ¿Por qué? Porque habían bajado ese celo de la palabra. Entonces temían por el futuro y simplemente querían desistir y abandonar y tal vez volver al judaísmo. Por eso el escritor de Hebreos nos recuerda que aquellos días de hace tiempo, cuando ustedes aguantaron bajo presión y vivieron para Dios, tenían que volver nuevamente esos tiempos. El escritor de Hebreos nos dice, debemos hacer que esa luz que brillaba anteriormente brille ahora. Dice, no perdáis pues vuestra paciencia, dice en el verso 35. Búscalo allí en ese Hebreos 10:35. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, o sea, la perseverancia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, perseverancia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Eso es maravilloso. Allí nos dice que nosotros debemos no perder la confianza, porque la tenemos puesta ¿en dónde? En Dios. Y que nosotros debemos ser pacientes, porque la palabra, la última palabra la tiene ¿quién? Dios. Debemos ser perseverantes. Y si somos perseverantes, pues vamos y estamos haciendo la voluntad de Dios, pues vamos a obtener esa promesa que el Señor nos da. Esa promesa que nos dice que con Él somos más que vencedores. Esa promesa que nos dice que Él siempre estará con nosotros. Esa promesa que nos dice que Él es nuestra esperanza. Allí es donde estamos nosotros centrados. Necesitamos paciencia, mis amados hermanos, en medio de la tribulación. En medio de la situación que podáis estar pasando hoy en esta mañana, necesitáis perseverancia. Necesitáis recordar que todos nosotros, que la vida del cristiano, pues es una carrera de largo trayecto. Así es la vida del cristiano. Así es. Cada mañana que nos levantamos, nos vemos al espejo, hacemos nuestro devocional
Y ahí nos encontramos con esa maravilla de ese Dios que nosotros tenemos y conocemos. Por eso es tan importante estar allí. Por eso la Biblia es clara. La manera en que Dios enseña perseverancia a sus hijos es en la adversidad. Hemos pasado por situaciones de enfermedad. La iglesia pasó lo que el pastor decía. 10 fuimos heridos en batalla. Pero aquí estamos porque hicimos perseverantes en las cosas de Dios. Hubiéramos podido desistir. Pero si yo soy tan bueno, ¿y por qué sucedió esto? Yo no vuelvo más allí porque es en la iglesia donde suceden cosas. Sí, suceden cosas maravillosas. Y es lo que tenemos nosotros que entender. Dios usa la adversidad con un propósito. Quiero que usted vaya a Romanos 5, 3 y 4. Romanos 5, 3 y 4. Este es un verso maravilloso que nos llena de confianza en el Señor. Romanos 5, 3 y 4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Aleluya. Solamente allí nosotros encontramos esa esperanza que el mundo no da. ¿Qué pasa en el mundo cuando una persona que no conoce a Dios se enferma? Desesperado. Hay que ir a buscar a tal, y hay que ir a buscar a este médico, y hay que ir a hacer esto, o hay que invertir en esto, perdí el trabajo, me voy de esta ciudad. Bueno, todo es un caos. Pero si esa misma persona tuviese a Cristo en su corazón, pues diría, voy a hacer un alto. ¿Qué Dios quiere enseñarme ahora? ¿Qué Dios quiere mostrarme ahora? Y hace un alto en el camino, reflexiona, basado en la palabra de Dios, no en su propio conocimiento, y llega a una conclusión. Es Dios el que interviene en toda situación en mi vida. Y me está enseñando paciencia. Y esa paciencia en la prueba, pues me lleva a una esperanza segura, que está en la roca fuerte, en el Señor de señores, en el príncipe de paz, que es el Señor Jesús. No encontramos otro. Por eso la adversidad nos ayuda a aprender cómo perseverar. La perseverancia produce carácter en nosotros, un carácter verdaderamente cristiano. Y la persona que tiene carácter, pues son personas con esperanza. Una persona que está centrada en Cristo, que está centrada en la palabra de Dios, va a ser fuerte. Por eso es tan importante cuando nosotros venimos a congregarnos a la iglesia. Porque puede que un hermano haya bajado su guardia, como hicieron estos jóvenes, y que vienen los ataques de las situaciones adversas de la vida. Pero hay otros hermanos que están fuertes en la fe, que están fuertes en el compromiso con Dios, y cuando se encuentran en este lugar maravilloso, ese hermano o esa hermana tiene una palabra poderosa para aquel que está débil. Ahí está la coinonía de los hermanos. Dice, hermano, yo necesito oración porque estoy por perder mi trabajo o estoy esperando a que me asciendan o qué sé yo. Ahí es importante esa coinonía de Dios, esa coinonía de los hermanos, para ayudarnos a que entender a través de los unos con los otros de perseverar en las cosas de Dios. El secreto bíblico de la madurez espiritual es aprender cómo enfrentar la dificultad. Todos queremos ser maduros espiritualmente hablando, ¿no es verdad? Porque no podemos siempre estar caminando como niños en la fe. Debemos crecer cada vez más en nuestro compromiso y nuestra entrega con el Señor. Y esa madurez espiritual, pues hay una gran tarea, una gran manera de aprender, y es a enfrentar la dificultad. ¿Cómo nosotros en los momentos de dificultad afrontamos esa dificultad? En los momentos de pérdida, en los momentos de dolor, en los momentos de ansiedad, en los momentos de enfermedad, en los momentos de un descalabro económico. ¿Cómo la enfrentamos? Si analizamos nuestra reacción frente a esas situaciones, pues allí hablará claro, preciso y conciso de cómo lo hacemos frente a esas situaciones. Todos los cristianos, todo lo que el Señor enseña en su palabra, pues como cristianos debemos leer las Sagradas Escrituras. Pero a veces lo vemos como una tarea más de la lista de quehaceres y no como una valiosa oportunidad para estar en comunión con Dios. Nosotros tenemos que ir a la palabra, pero tenemos que reflexionar en la palabra.
Cuando el Señor nos dice que Él es nuestra roca fuerte, nosotros tenemos que decir, pero ¿qué es una roca? ¿Por qué es una roca? Y sumergirnos en la palabra, cuestionándonos aquello que la palabra dice. Dice, pero ¿por qué el Señor dice que me llevará a verdes pastos? ¿Qué son verdes pastos? Hay vida, hay esperanza. Allá cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, pues estamos aprendiendo de ese Dios maravilloso. Muchas veces a todos nos ha pasado que después de haber leído un pasaje bíblico o después de escuchar una prédica, no podemos recordar su contenido. A veces no tenemos ese sentido de recordar el contenido. No tenemos ese deseo de guardarlo como esa valiosa oportunidad para estar en comunión con Dios. Una permanente lectura de la Biblia es importante, mis amados hermanos. Nuestra mente debe estar comprometida y enfocada para beneficiarse de ello. Dios facilitó, nos proveyó de las Sagradas Escrituras para que pudiéramos conocerlo. Es a través de la palabra que nosotros conocemos a ese Dios al cual nosotros queremos servir. Allí está contenido. Sin embargo, esa comprensión no es la meta final. Para que podamos ser transformados por la palabra, también debemos aplicar en nuestra vida lo que nos enseña. Por eso siempre digo, la palabra es viva y eficaz. Hay que vivirla. No solamente es un conocimiento, no solamente es venir a aprender que Dios nos ama, que Dios está con nosotros, que Dios nos soporta, que Dios nos guarda, que Dios nos provee. Y en la primera de cambio que sucede una cosa, ¡wow! No sé qué hacer. Apropiate de la palabra. Porque si nos apoyamos en la palabra, nos estamos apoyando en la roca fuerte que es Cristo Jesús. Allí es donde está nuestra salvación, allí es donde está nuestra perseverancia y allí es donde está nuestra esperanza. Cuando vamos a la palabra del Señor. Así que mientras leemos, pues debemos meditar en la palabra, ponerla en práctica, al pedirle al Señor que nos aclare y nos muestre cualquier palabra de exhortación, de advertencia o de su voluntad en nuestra vida. Cuando vayamos a leer la palabra, clamemos al Señor por eso. Señor, muéstrame, ¿qué quieres? ¿Quieres exhortarme? ¿Quieres guiarme? ¿Quieres darme una advertencia? ¿Quieres mostrarme tu voluntad? La meta no solo es terminar un plan de lectura bíblica, sino que nuestra meditación agrade a Dios. Y esa meditación en la palabra tiene que ver con la perseverancia. Si nosotros perseveramos en buscar en la palabra, si nosotros perseveramos en buscar que el Señor nos hable, pues vamos a encontrar todas esas grandes promesas que el Señor tiene para nosotros. Dice el Salmo 104:34. Dulce, apúntelo allí también, Salmo 104:34. Dulce será mi meditación en él, y yo me regocijaré en Jehová. Dulce será mi meditación, así tiene que ser nuestra meditación en el Señor, dulce. El Señor ha preservado su palabra para que cada generación pueda leerla, escucharla y aplicarla. O sea que no es solamente para la gente mayor, o solamente para gente que ha pasado mucho tiempo en la iglesia. No, los jóvenes también necesitan aprender la palabra, escucharla y aplicarla. Las Sagradas Escrituras deben ser tan preciadas para nosotros como lo eran para el rey David. ¿Se recuerda cómo el rey David decía, oh, cuánto amo yo tu ley? Decía el rey David. Así debe ser para nosotros la palabra de Dios. Y en esa perseverancia, pues debemos entender que hay una raíz del griego que se llama proskateresis, que significa constancia. O sea que la perseverancia es constancia, es persistencia, es atender constantemente, continuar sin desvíos, adherirse firmemente, agarrarse bien. ¿Y de qué debemos agarrarnos bien? De la palabra de Dios, de las promesas del Señor. ¿En cuáles cosas más nosotros debemos, los cristianos, perseverar en nuestra vida cristiana? Pues ya lo dijimos, la primera es la perseverancia en la palabra. Porque dice Santiago que seremos bienaventurados en lo que hacemos si vamos a la palabra. Una de las causas que un cristiano no prospera es porque no toma en cuenta la palabra en ninguna de sus decisiones. Todos los días
tú y yo estamos expuestos a tomar decisiones, grandes o pequeñas. Y en todas esas tomas de decisiones nosotros necesitamos contar y consultar la palabra de Dios. ¿Qué Dios tiene para nosotros? ¿Qué Dios nos quiere enseñar? A veces mucha gente sale simplemente con su café en la mano, comiendo, corriendo al trabajo, pero no se detuvo un momento a decir, Señor, guíame hoy en mi trabajo, guíame hoy para educar a mis hijos, guíame, Señor, conduciendo, guíame, Señor, cuando vaya a comprar, cuando vaya a hablar con esta persona, cuando vaya al banco. En todas esas cosas el Señor está al pendiente de nosotros, pero nosotros necesitamos ir a por Él, a buscarle. Entonces, debemos tomar la palabra de Dios en cuenta. Algunos no perseveran en obedecerla a todo lo que Dios nos manda hacer, pero de ella depende, de obedecer la palabra de Dios, nuestro crecimiento y nuestra madurez, que es tan necesaria para caminar en el camino de la perfección. Pablo dice a Timoteo que persista en lo que ha aprendido. ¿Cuántos de los que están aquí habéis aprendido de la palabra de Dios? Todos. Debemos persistir en ello, en lo aprendido. Si en verdad creemos todo lo que nos dice el Salmo, pues leeremos la Biblia en vez de llenar nuestra mente con ideas que provienen de otras fuentes que nos desvían. Allí es donde hablo de esas filosofías contrarias a la palabra de Dios. En vez de creernos todo lo que dice la palabra de Dios, pues empezamos a llenarla con otras cosas contrarias. Y es cuando viene esa batalla en la mente, ¿no? Porque la batalla está ¿dónde? En la mente. Si hay pensamientos ajenos a Cristo, pues peor la llevaremos, porque no tendremos confianza en lo verdaderamente verdadero. Si en verdad creemos todo lo que nos dice la palabra, pues allí encontraremos que nuestro corazón está sintonizado con sus enseñanzas y no con las del mundo. Tenemos que hablar de perseverar en la meditación de la palabra. Y esa meditación de la palabra es mediante el cual aprendemos a escuchar al Señor por medio de ella. Nosotros tenemos que leer la palabra, perseverar en la lectura y dejar que Dios hable. Porque a veces solamente pedimos, Señor, sí hay clamor, sí hay un pedido al Señor, pero debe haber un momento de silencio. Señor, habla mi corazón, habla mi mente. ¿Qué tú quieres conmigo? ¿Qué tú quieres que yo aprenda de ti? Desde el momento que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, en nuestra vida. Y Él nos sella como hijos de Dios. Nos lleva a vivir en rectitud y nos enseña a creer y comprender su palabra. Por eso no estamos solos. Cuando vamos a la palabra de Dios, clamemos al Espíritu Santo para que no solamente nos ayude en la perseverancia, sino que nos ayude en el entendimiento de la misma palabra. Usted ha visto a personas que no tienen a Cristo y carecen de la guía del Señor, son como un barco sin brújula, a la deriva. Yo creo que todos nosotros tenemos amigos que no tienen a Cristo en su corazón. ¿Cómo andan? Bueno, no saben para dónde van. Se dan de golpes contra la pared o se dan de tropiezos y no saben a dónde descargar todo ese peso de su situación. Es un barco a la deriva en medio del océano, sin brújula, sin mapa. Sin embargo, tú y yo como cristianos, pues tenemos acceso a esa dirección divina de Dios, a una dirección divina de por vida. Dice que al meditar en lo que pensamos, en lo que nuestro Padre Celestial ha dicho y oramos, pues hacemos como David dijo, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Así nosotros tenemos que ir. ¿Y cuáles son los resultados de esa meditación bíblica? Porque hay un resultado. Cuando vamos a la palabra, cuando vamos a buscar de Dios, cuando nos aproximamos a tener una relación estrecha con el Señor, hay una consecuencia para nuestra vida. Y esa consecuencia es que calma nuestro espíritu. Cuando tú vas a buscar esperanza, cuando tú vas a buscar calma en la palabra de Dios, la encuentras verdaderamente. Y yo sé que vosotros lo habéis experimentado. Calma nuestro espíritu. Cuando nos sentimos afligidos, la palabra de Dios trae paz a nuestro corazón.
pues nos reafirma esa fidelidad de Dios, nos reafirma su amor y su soberanía sobre nuestras vidas. También el meditar en la palabra amplía nuestra percepción de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Que meditar en la palabra de Dios revela aspectos de la naturaleza de Dios que quizás no conocíamos antes. Por eso es tan importante ir a la palabra. También fortalece nuestra fe. Es una consecuencia de la meditación bíblica. Nuestra confianza en el Señor aumenta al aprender de su fidelidad en su palabra y experimentarla en nuestra vida. Allí aumenta esa fe por nosotros. ¿Por medio de qué? De esas oraciones contestadas. También el meditar en la palabra nos infunde gozo. Después de meditar en la palabra de Dios, sentimos gozo al reconocer que Él está en control. ¿Se lo ha experimentado? Claro. Y si no lo ha experimentado, lo invito a que lo experimente. Vaya a la palabra de Dios, medite en ella y sentirá ese gozo permanente que solamente Dios sabe dar. También debemos perseverar en la gracia. Dice, la gracia la hemos recibido por medio de Jesucristo, que es la misericordia o el favor de habernos perdonado en nuestros pecados. Dice Hechos 13:43, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Y esa gracia tiene que ver con la paciencia de soportar con fortaleza las dificultades y el sufrimiento. Ser constante en la realización de algo, es mantener firme esa conducta. El Señor nos ha dado su gracia. Nosotros estamos aquí hoy, en esta mañana, por su gracia, por su amor, por nosotros. Él nos ha dado también su gracia para tiempos de aflicción, para tiempos de prueba, para tiempos de tentación. Por eso cuando nos falten fuerzas, si sientes que tu fe se debilita o caes en el pecado de la amargura, de la queja y del descontento, solo Él te puede ofrecer la gracia para perseverar. Por eso decimos que la gracia de Dios es multiforme. La gracia de Dios tiene poder sobre el pecado y sobre el mal. Nos trae bendiciones y promesas, esa gracia de Dios. Nos da acceso total a la presencia de Dios, eso es maravilloso. Esa es la gracia de Dios. Y nos regala salvación y vida eterna. Por eso es que nosotros debemos perseverar en la gracia de Dios. También nosotros debemos perseverar en la comunión de los hermanos. Por eso todos nosotros venimos, como lo dije al inicio, a una común unión, a buscar de la presencia de Dios real y verdadera. Es de vital importancia perseverar en esa comunión con los hermanos, ya que Dios no nos hizo para vivir solitarios. No podemos ser unas islas independientes. Por eso el Señor nos llamó de cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros, cada uno de vosotros, tenéis una específica participación en ese cuerpo. Uno será ojo, otro será pierna, otro será pie, otro será cabeza, otro será alguna parte, pero todos conjuntamente hacemos un cuerpo en Cristo Jesús. Y eso tenemos que entenderlo. O sea que hay que perseverar en la comunión con los hermanos. Por eso nosotros siempre decimos, aquel que nos visita por primera vez, somos una familia. Y queremos mostrarnos así. Queremos mostrarnos amorosos, queremos mostrarnos piadosos, queremos mostrarnos misericordiosos y sobre todo queremos mostrarnos como seguidores de Cristo Jesús a través de su palabra. De verdaderos cristianos con un testimonio fiel y firme de que Cristo mora en nosotros. Entonces es la perseverar en la comunión con los hermanos. Porque en algún momento todos necesitamos de que alguien nos dé alegría en el desánimo, en la tristeza, como yo lo decía, una palabra del hermano a la hermana que les infunde nuevamente, le haga recordar esa palabra. Oh, sí, el Señor es maravilloso. Había olvidado ese pasaje, pero ahora me acuerdo y el Señor tiene toda la gloria y la honra. También, ya para concluir, tenemos que perseverar en la oración, mi amado hermano. Ahí está la clave. Perseveremos en la oración. La oración es la comunicación con el Señor. Y esa comunicación no puede ser un día,
un domingo y el miércoles. Tiene que ser diaria. Imagínate tú con tu hijo, con tu esposo, con tu esposa, que solamente hablaras un día a la semana. ¿Dónde estaría la comprensión? ¿Dónde estaría el entendimiento? ¿Dónde estaría la unión? ¿Dónde estaría el amor? O un padre con su hijo, o una hija con su madre. Si no se hablasen durante el día, por varios días nadie sabría cómo la está pasando. Ni la madre ni la hija. Pero el Señor, cuando hablamos con Él a través de la oración, Él se preocupa por nosotros. Él toma para sí toda nuestra situación adversa. Es maravilloso cuando nosotros pensamos que a través del amor de Dios, a través de la compasión, Él nos dice, dame ese dolor, trae aquí esa situación preocupante, te la cambio por mi paz, te la cambio por mi gracia, te la cambio por mi misericordia, te la cambio por mi poder, para que confíes que plenamente que yo estoy al control de todo. Pero debemos perseverar en la oración. Es considerado la oración como el oxígeno para respirar en la vida espiritual del creyente, que cuando falta, pues empieza a morir. Así como la palabra nos dice, pues traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos por una parte, dice la palabra de Dios. Recordemos, traer a la memoria en esos momentos en que pasamos mal, pero la oración nos llevó a tener una victoria en Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros debemos hacer, perseverar en la oración. Porque sin comunicación, pues una relación muere con Cristo, con Dios. En el aposento alto, cuando dice que los discípulos perseveraban unánimes en oración y a consecuencia de ellos fueron llenos del Espíritu. Eso está en Hechos 1:14. Pablo exhorta y anima para que se persevere en la oración y que velemos en ella con acción de gracias. Esta es la manera para mantenernos en conexión con el Espíritu Santo. Quiero que inclines tu rostro en este momento. Y si has tenido un momento en el cual has flaqueado, en el cual en medio de la tormenta, en medio del desierto, en medio de la batalla, has querido desistir de todo, es decir, yo no regreso más, no quiero saber de nada, porque estoy preocupado, porque estoy agitado, porque estoy ansioso, es tiempo de decirte que Dios es el que tiene la respuesta. Que si te has sentido en algún momento en esa situación, hoy pedimos a Dios para que a través del Espíritu Santo te dé esa gracia y ese deseo de perseverar en las cosas del Señor. Porque no será en vano, mi amado hermano, mi estimado amigo que nos ve a través del Internet. No es en vano que nosotros vamos a Dios. No es en vano en que nosotros vamos a orar, porque el Señor siempre tiene una respuesta para nosotros. Siguiendo todo el consejo y la meditación de la palabra, se hará imposible al enemigo, se le hará imposible al enemigo apartarnos del ancla de la fe que está puesta en el fundamento y la roca que es Jesucristo. Por eso hoy, mi amado hermano, el mensaje, el llamado es a obedecer y que dependamos siempre de su gracia, manteniendo una vida constante en oración, aferrándonos a la enseñanza de la palabra de Dios y buscando la comunión con los hermanos. Recuerde, mi amado hermano, que la vida es un maratón y no una prueba de 100 metros planos. Es por eso que viajantes sabios como usted y como yo, escogemos un compañero de viaje que no duda y no se cansa. Ese compañero no es otro que nuestro Padre Celestial. Por ello, nuestra familia cristiana viviremos una vida victoriosa y llegaremos hasta el final del camino que hemos comenzado a caminar, sabiendo que cada día conoceremos de Él y que sabremos entender que habrá un final glorioso, según el propósito perfecto que hemos iniciado con Dios. Recuerde, mi amado hermano, mi estimado amigo, la próxima vez que su ánimo sea probado por algún cambio inesperado, recuerde que Dios está tan cerca de vosotros como el aire que respira.
No olvide también que Él ofrece consuelo y seguridad a sus hijos. Él es su refugio y su fuerza. Él es su protector y su libertador. Clame por su presencia en las horas de adversidad y usted será consolado. No importa el reto que usted pueda tener en este momento, Dios puede ayudarlo a perseverar. Sea cual sea el problema, Él puede lidiar con él, por eso es Dios Todopoderoso. Vuestra tarea es continuar perseverando hasta que Él actúe. Señor, te damos gracias hoy en esta mañana. Eres el Señor de gracia, de poder, de provisión, Señor, de luz a mi vida. Hoy clamamos a ti, Señor, y a través de tu Espíritu Santo, para traer perseverancia en el conocimiento de tu poder y tu gracia, Señor. Queremos realmente conocerte, Padre amado, por completo. Queremos conocerte y disfrutarte al máximo. Abre nuestros ojos espirituales para verte como eres en realidad, Señor. Un Padre amoroso, un Padre que nos cuida, un Padre que nos provee, un Padre que está presente, no un Padre ausente. Ayúdanos, Señor, para verte como eres en realidad, para que podamos confiar en ti y anhelemos guardar tus mandamientos, anhelemos de estar comprometidos al 101% contigo, Señor. Ayúdanos a que cada acto en mi vida de obediencia te dé gloria, Señor, pues tú te lo mereces todo, Padre eterno. Animados y confiados, Señor, nos vamos de este lugar, Padre eterno. Sabemos que has hablado a nuestro corazón, que has hablado a nuestra mente, a nuestro espíritu, Señor. Ayúdanos a perseverar, Padre eterno, en la oración, en la comunión con los hermanos, a perseverar en la palabra, a perseverar en la meditación bíblica, a perseverar en la gracia, Señor. Porque sabemos que al perseverar, Padre eterno, encontraremos una respuesta gloriosa a través de tus promesas eternas, en las cuales nosotros descansaremos y encontraremos esa fuente inagotable, Señor, de sabiduría y gozo que eres tú. Gracias te damos por esta oportunidad, Señor, de poder estar aquí reunidos en tu poderoso nombre, Señor, en poder compartir este pan de la palabra que nos alimenta y que nos fortalece, Señor.